Hola amigos, estamos en Ourense y hoy vamos a probar a fondo el nuevo Hyundai Tucson 2024, la versión restyling de la mitad de su ciclo comercial. Vamos a intentar responder en este vídeo a dos importantes preguntas. La primera, si los cambios introducidos en este restyling suponen o no suponen verdaderas mejoras. Y la segunda, si con esos cambios el Tucson se sigue mereciendo ser la estrella de ventas que ha sido hasta ahora en España, en Europa y en el mundo. ¡Empezamos! Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El Hyundai Tucson fue un coche de diseño rompedor en 2020. Tal vez por eso Hyundai ha decidido no tocarlo demasiado en el apartado estético. Sus medidas permanecen intactas y lo sitúan en la media del segmento, con 4,5 metros de largo, 1,65 de alto y 1,86 de ancho. La unidad probada hoy es el tope de gama, el híbrido enchufable con 252 caballos, tracción total y acabado en E-Line. Efectivamente, este es uno de esos restylings en los que resulta difícil distinguir el anterior del nuevo. Así que antes de analizar el nuevo, vamos a echar un vistazo a cómo era el Tucson 2020. En 2020, Hyundai nos sorprendía con unas ópticas integradas en la parrilla frontal, en forma de grandes triángulos, compuestos a su vez por pequeños triángulos en 4 niveles. Ahora, las ópticas son casi rectangulares, se quedan en 3 niveles y resultan mucho más cuadradas y menos afiladas que antes. Además, se rediseña toda la parte inferior, aunque es difícil apreciar realmente el cambio. En resumen, todo el bloque de plástico de arriba abajo es completamente nuevo y sin embargo el coche mantiene intacta su personalidad original. Y aprovecho este momento para contaros un detalle que me parece muy interesante sobre los restylings en general, no solo de Hyundai, sino de cualquier otro fabricante. Si os fijáis, en todos los restylings, los diseñadores intentan tocar exclusivamente las piezas de plástico y evitan a toda costa modificar cualquier panel que sea de metal. ¿Y cuál es la razón? La razón es una razón obviamente de costes. Rediseñar y volver a fabricar un módulo de plástico como toda esta parrilla es relativamente barato. Sin embargo, si queremos modificar una pieza metálica, implicaría modificar en el proceso de fabricación todos los moldes de estampación y corte, que son carísimos, e implicaría volver a ajustarla con las piezas vecinas, con las pequeñas tolerancias que manejan hoy en día los fabricantes. Eso cuesta mucho dinero. Por esa razón, en casi todos los restylings solo se toca, al menos por fuera, el plástico. Siguiendo esta lógica de paneles caros y paneles baratos, enseguida entenderemos por qué el perfil del coche es lo más difícil de modificar, puesto que todos los paneles son metálicos. Por eso, el perfil es siempre lo que menos cambia en el restyling de cualquier modelo. Por lo tanto, no es de extrañar que en el perfil solo cambien dos cosas: las llantas y las taloneras de plástico, para darle un ligero aire fresco al restyling 2024. Nada más. Las nuevas llantas de aleación se mueven entre las 17 pulgadas de los modelos base a las 19 pulgadas del tope de gama en E-Line. Y en la parte posterior, como no, solo cambia la defensa de plástico y este nuevo difusor que, honestamente, apenas se distingue de la trasera anterior. El nuevo Tucson es casi indistinguible del anterior, pero no penséis que Hyundai ha perdido el tiempo con esta actualización, porque el verdadero cambio está dentro. Efectivamente, aquí empiezan los cambios de verdad. Vamos a ver en detalle el interior y vamos a intentar entender por qué, en mi opinión, Hyundai ha corregido prácticamente todos los fallos que se podían achacar a la generación anterior, dejando un interior prácticamente perfecto. En el modelo 2020 teníamos una consola central exenta, que ocupaba un gran volumen con una pantalla algo baja y los aireadores por encima. Hyundai elimina aquella consola central y libera todo este volumen de espacio interior,
dejando un salpicadero mucho más recto, sencillo, minimalista y un interior más amplio. El cuadro de mandos se fusiona con la pantalla central, que ahora está más arriba y más lejos del conductor. Ambas pantallas mantienen su tamaño original de 12,3 pulgadas. Además, en esta nueva posición de la pantalla central más alta y un poco más alejada, es más fácil de mirar y enfocar mientras vamos conduciendo, sin que por ello nos quede fuera del alcance de la mano, porque tiene esta ligera curvatura hacia el conductor. Tenemos también un nuevo volante de 3 radios más refinado que el anterior, de 4 brazos horizontales. Y curiosamente se pierde el logo en su parte central, algo muy extraño y difícil de ver en ningún otro coche, pero que acentúa este nuevo ambiente más minimalista. Ahora tenemos mandos circulares con pantalla de temperatura integrada, es decir, tenemos la mejor configuración posible desde el punto de vista ergonómico. Dentro de los climatizadores, la peor opción, desde mi punto de vista, es integrarlos en la pantalla central. La siguiente peor opción es sacarlos de la pantalla central, pero mantener mandos táctiles como estos de aquí del centro, que no tienen relieve ni tienen accionamiento físico. La mejor opción es tener mandos físicos, y dentro de los mandos físicos, los mejores mandos físicos son los mandos circulares. ¿Por qué? Porque podemos accionarlos en movimiento sin mirar, podemos sentir de medio en medio grado cuánto lo hemos girado sin mirar, y además en movimiento, con la vibración del coche, podemos agarrarlos sin que la vibración del coche nos genere movimientos involuntarios, porque nunca nos va a generar un giro de la mano el hecho de que el coche se esté moviendo. Por eso son los mejores mandos que existen. Pero ojo, ¿por qué las marcas intentan evitarlos a toda costa? Porque tanto integrados en la pantalla como en una pantalla táctil como esta, evitan todas las piezas pequeñitas, todo el mecanismo giratorio que tiene un coste enorme de diseño, construcción, fabricación y ensamblado que implican estos mandos. Es decir, lo que Hyundai ha hecho con este coche es aumentar claramente el coste de producción de este módulo para mejorar sus prestaciones ergonómicas, algo muy poco común en la industria automovilística moderna, que tiende a eliminar este tipo de mandos para ahorrarse costes. Otro defecto que ha resuelto Hyundai es el cambio de marchas con botones grandes para D, N, R y P. Esa botonera obligaba a mirar todo el rato hacia abajo en maniobras de aparcamiento y resultaba bastante engorroso. En vez de la botonera, ahora tenemos un gran mando físico en la columna de dirección. Este mando es mucho mejor que los botones porque podemos conducir y manipularlo, sobre todo en maniobras de aparcamiento, sin mirar para él. Esa es una gran ventaja. Además es un mando muy sencillo que solo tiene 2 posiciones, delante y atrás, y un botón de P. A muchos probadores no les gusta, prefieren una palanca de cambios tradicional. Pero a mí me gusta mucho que lo pongan aquí porque fijaos cuánto espacio se libera de almacenamiento en la consola central. Nos da lugar a espacios portaobjetos, portabebidas, incluso un cargador inalámbrico y todo este espacio vacío para poner lo que queramos. En resumen, el interior cambia por completo, mejorando este modelo top ventas y convirtiéndolo en un coche mucho más maduro y atractivo. Me quiero parar ahora en el cambio que tenemos en el interfaz de usuario de la pantalla central. Antes teníamos pequeños iconos de menús y ahora tenemos grandes botones mucho más fáciles de encontrar y presionar cuando el coche está en marcha y tenemos vibraciones. ¿Qué sucede? Que en un coche con tanta tecnología y con tantas ayudas a la conducción y tantas opciones, al final nos vamos a meter en un pequeño laberinto de opciones sobre opciones para llegar a donde queramos llegar. Es un menú muy profundo y bastante complicado, en el que será difícil que nos manejemos con soltura hasta todos sus rincones. También es verdad que las funciones principales están bastante al alcance, como por ejemplo volver a la pantalla de inicio o poner el navegador. Como equipamiento tecnológico adicional, el Tucson incorpora ahora la posibilidad de abrir y arrancar el coche con nuestro teléfono móvil, lo que permite olvidar en casa la llave física.
Vamos con las plazas traseras, empezando por el acceso. La puerta es muy grande, aunque el ángulo de apertura no se acerca todo lo que me gustaría a los 90 grados. Sin embargo, como es tan grande y el marco es tan cuadrado, sería muy fácil meter aquí un niño en su sillita de bebé. Al mismo tiempo, la altura del asiento, al ser un coche tipo SUV, nos permite entrar y salir de una forma muy ergonómica. Vamos para adentro. Vamos a empezar a analizar estas plazas posteriores por el espacio disponible. Asiento delantero colocado para mi postura de conducción, yo mido 1,74 m, y fijaos el inmenso espacio que tengo hasta el asiento, mis rodillas están a años luz del respaldo, tengo un espacio enorme hasta la puerta, tengo mucho desahogo hasta el techo, a pesar de que tengo techo panorámico hasta aquí atrás, y en definitiva son unas plazas traseras súper amplias. Y además tenemos una plaza central plana con un túnel central prácticamente plano que sí permitiría, extrañamente, porque esto es poco común, viajar en el asiento central un tercer ocupante adulto sin demasiadas complicaciones. Es verdad que este asiento es más incómodo, pero el espacio es más que suficiente. La banqueta es más dura y el respaldo es mucho más duro, eso sí. Veamos ahora las amenidades. Tenemos unos pequeños bolsillos de malla, tenemos climatizador trizona, no solo aireadores, sino climatizador trizona en las versiones tope de gama, como este que estamos probando, y 2 cargadores USB-C para que las tablets de nuestros niños no se queden jamás sin energía. Este es un asiento trasero perfecto para viajar en familia, tanto para niños como para adultos. Vamos ahora con el maletero, por supuesto de apertura eléctrica. El maletero del Tucson se mueve entre los 546 y los 620 litros, es decir, entre grande y gigantesco. En este caso, en la versión híbrida enchufable con tracción integral, tenemos ante nosotros 558 litros disponibles en un maletero que es prácticamente perfecto para su aprovechamiento. Es cuadrado, no tiene protuberancias. Es verdad que el doble fondo es muy difícilmente aprovechable porque casi no tiene volumen vacío, tiene ganchos para amarrar la carga, tiene tiradores para batir los asientos desde aquí directamente y en definitiva es un maletero muy generoso para viajes familiares. El volumen exacto del maletero depende de cada versión, siendo el más grande el del motor térmico de gasolina y el más pequeño el del microhíbrido diésel. La gama de motores del Hyundai Tucson es otro de sus puntos fuertes. La oferta de gasolina se construye a partir de una nueva versión del bloque de 4 cilindros y 1600 centímetros cúbicos, que entrega ahora 160 caballos. Puede ser térmico o microhíbrido de 48 voltios, pero también tiene opción híbrida completa con 215 caballos combinados o híbrido enchufable con 252 caballos totales y una autonomía eléctrica de 63 kilómetros. La gama diésel no cambia y se compone de 2 opciones a partir de un mismo bloque de 4 cilindros y 1600 centímetros cúbicos. La versión térmica desarrolla 115 caballos y la versión microhíbrida de 48 voltios alcanza los 136. Y llegamos a la parte dinámica de la prueba del Tucson 2024. Os voy a contar qué tal va este coche al volante. No sé si veis ese pitido es el aviso de que superas el límite de velocidad. Puedes configurarlo para que no suene, pero cada vez que apagas y enciendes el coche se vuelve a configurar para que vuelva a sonar. Es un pitido muy molesto y siento empezar la prueba dinámica, pero es que está omnipresente durante toda la conducción. Y ahora sí vamos con cómo va el coche. Lo primero, el carácter del coche. Este es un coche muy cómodo, muy silencioso y está orientado a viajar muchos kilómetros sin cansarse, en silencio y a todo confort. Eso significa que es un coche de orientación totalmente familiar y que no tiene ningún espíritu deportivo, ni siquiera en la versión híbrida enchufable de 252 caballos que estoy conduciendo ahora con acabado N-Line. Es un coche potente, pero no es un coche deportivo con sensaciones deportivas. Vamos a desgranarlo un poquito. Empezamos por dirección y comportamiento. La dirección es bastante precisa, pero le falta bastante feedback. Un problema que tienen prácticamente todos los SUV de este segmento.
El comportamiento en curva no es un comportamiento deportivo, como os decía antes. Lo que hace este coche es inclinar bastante, da una sensación de ser un coche bastante pesado por ser la versión híbrida enchufable y te pide todo el rato un ritmo tranquilo para ir cómodo y relajado. En el momento que queremos apurar, voy a apurar un poco ahora las curvas para ver cómo responde un poquito cerca del límite. Lo que me está diciendo el coche es que pesa mucho y tiende a irse recto en las curvas precisamente por esa masa. La masa en orden de marcha roza, aunque no llega, a las 2 toneladas. Está en 1900 y algo kilos este coche. Es un coche muy pesado. Si nos fuéramos a versiones no enchufables, evidentemente este problema se iría atenuando y el coche iría siendo más ágil. Pero este que estoy probando realmente manifiesta toda esa masa en las curvas cuando intentamos llegar al límite de adherencia. La amortiguación electrónica nos permite cambiar el comportamiento entre los modos Eco y Sport. Este último sujeta mejor la carrocería a cambio de hacer el coche un poco menos confortable, pero no logra disimular del todo la masa del coche en curva. En cuanto a motor y transmisión, tenemos una caja de cambios de doble embrague, la típica de Hyundai y Kia. Tiene un comportamiento, bueno, el típico de un doble embrague, es casi imperceptible el cambio de marchas. Para mi gusto aguanta demasiado las marchas y estira demasiado el motor, pero bueno, es un tema de software y de criterio personal mío. Y el motor de 253 caballos combinados entre la parte eléctrica y la parte térmica, evidentemente con esa potencia mueve el coche con una gran agilidad, pero si frenamos un poquito y pisamos a fondo, realmente es un coche que no te pega el asiento en ningún momento, que no te da aceleraciones fulgurantes en ningún momento y que simplemente está orientado a hacer adelantamientos con seguridad, pero no comportamiento deportivo ni grandes prestaciones en línea recta. De hecho, con 252 caballos no baja en el 0 a 100 de los 8 segundos. Es una aceleración bastante modesta para esa potencia. Insisto, es un coche para adelantar con seguridad, pero no es un coche de prestaciones deportivas. Los consumos homologados de las versiones híbrida e híbrida enchufable son prácticamente idénticos a los de la referencia del segmento, el Toyota RAV4. Pero basándome en esta breve toma de contacto, creo que el consumo del híbrido enchufable ya sin batería es sensiblemente superior al del Toyota en las mismas circunstancias. Según nuestra experiencia, un RAV4 híbrido enchufable ya sin batería puede rodar en carretera a unos 6 litros cada 100 kilómetros, mientras que el Hyundai, que nos entregaron ya descargado, se movió por encima de 8 litros. Otro tema interesante es el comportamiento del freno y la retención del motor en un coche híbrido, en este caso híbrido enchufable. El freno es muy sensible, rozamos el freno y ya nos responde, nos da mucha seguridad y, aunque al principio de la prueba me costó un poquito acostumbrarme a que fuera tan sensible, ahora mismo me resulta muy cómodo y me da mucha seguridad. Ya me he acostumbrado a él y me da una sensación muy buena de capacidad de frenado. Es un freno muy natural, no se nota la transición entre la retención del motor eléctrico y la frenada por los discos de freno, con lo cual está, para mi gusto, muy bien resuelto. Y la retención del motor la podemos controlar con las levas del volante, y esto me parece una opción muy interesante. Tenemos unas levas en el volante que controlan lo que pasa cuando soltamos el acelerador. Si las dejamos a cero, el coche navega casi a vela, sin retención alguna y sin casi recarga alguna. Y podemos poner hasta 1, 2 y 3 barritas de retención, de modo que al soltar el acelerador el coche prácticamente frena con la retención del generador eléctrico. Me parece súper interesante poder escoger dinámicamente entre las distintas retenciones, incluso podemos hacer frenadas específicas, dándole a la leva de menos y reteniendo al máximo, es decir, generando la máxima energía, con lo cual me encanta esta solución, la he visto en más coches, me gusta un montón y creo que todos los coches que son así, que tienen recarga de batería, deberían llevar estas levas. Ahora, por ejemplo, estoy frenando antes de llegar a una curva solo con la leva izquierda, reteniendo y intentando capturar la máxima energía eléctrica. Me parece un detalle fantástico y está muy bien resuelto con estas dos levas. Un detalle ya conocido de seguridad al volante son las pantallas de visión lateral que se activan en el cuadro al accionar los intermitentes. Cada vez que las pruebo me gustan más.
Así pues, en resumen, estamos ante un coche tranquilo, silencioso, cómodo y viajero, apto para viajes muy largos, en total confort y en total silencio. Sensaciones deportivas, olvidaos, porque el Tucson no juega a ese juego. El nuevo Hyundai Tucson parte desde poco más de 30.000 euros con todos los descuentos promocionales disponibles y supera los 51.000 en la versión tope de gama. En un segmento superpoblado de opciones, podemos identificar tal vez dos rivales destacados sobre el resto. Por un lado, su hermano el Kia Sportage, que viene a ser el mismo coche exacto carrozado por Kia, y por otro, el rey de la hibridación, el Toyota RAV4. La decisión frente al Kia será una cuestión de gusto personal y la oferta del momento, al ser coches gemelos. Por su parte, el RAV4 híbrido enchufable tiene mayor autonomía eléctrica, 50 caballos más de potencia y va a consumir bastante menos en un uso real. A cambio, el Hyundai Tucson tiene el mismo espacio, calidad similar, un mayor equipamiento y nos va a costar casi 9.000 euros menos. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el Hyundai Tucson 2024, pero no quisiera cerrarlo sin responder antes a las dos preguntas que planteábamos al principio. La primera, ¿los cambios introducidos en este restyling son auténticas mejoras? En mi opinión, sí, lo son. Y contrariamente a lo que suelen hacer muchos fabricantes, son mejoras clarísimas que implican un mayor coste de producción en muchos elementos, pero que mejoran la ergonomía y mejoran la vida a bordo. En definitiva, mejoran el producto. La segunda pregunta era si con estos cambios el Tucson merece seguir siendo el top ventas que ha sido hasta ahora. En mi opinión, el Tucson es uno de esos pocos coches del mercado a los que resulta muy complicado sacarles un solo defecto. Por lo tanto, creo que es un merecido top ventas y apuesto a que lo va a seguir siendo en los próximos años si los precios acompañan. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.